Probando, probando. Muy buenas noches a todos los asistentes que ya están ingresando, ya han ingresado a este webinar con respecto a qué es backtesting que el Distrito Financiero les trae en este día. Me gustaría saber si todos los asistentes en este momento me están escuchando sin ningún inconveniente. Entonces los invito a que se comuniquen a través del chat de preguntas con la finalidad de que así me escriban si se puede ver bien, si me están escuchando sin ningún problema. Y por supuesto, si tienen alguna pregunta, pueden realizarlo a través del chat de preguntas que con todo el gusto o hasta donde alcance el tiempo, les voy a solucionar todas las inquietudes de este webinar del día de hoy. Igualmente saludo a Luisa y a Zapata y a Edgar, que nos están escuchando perfectamente. María también nos está escuchando. Muy buenas noches o buenos días, de acuerdo al país que corresponda. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez López, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externada de Colombia, con énfasis en relaciones económicas internacionales. Y el día de hoy traemos este tema bastante interesante que me parece muy importante que tengamos en cuenta, sobre todo porque vamos a empezar este año con el tema de backtesting y sobre todo porque sería un buen momento para aquellas personas que ya tienen una estrategia, ya tienen un sistema de trading, puedan empezar a evaluar esa estrategia. Es decir, nosotros a través de el backtesting vamos a poder comprobar si nuestra estrategia tiene los rendimientos que nosotros queremos, es decir, ese porcentaje de aceptación, o incluso si podemos empezar a identificar fallas en nuestra estrategia con la finalidad de tener un mejor comportamiento y por supuesto que corregirlas y tener un buen sistema de ejecución sin ningún inconveniente. Entonces, pues los saludo a todos que se están reportando, pero me gustaría saber desde qué país o desde qué ciudad nos están sintonizando, pues con la finalidad de saber de nuestro alcance de este webinar en esta noche. Igualmente, como es de costumbre, quiero recordarles a todos ustedes que el Distrito Financiero es una empresa que nace en el 2011 con la finalidad de brindar los mejores servicios, digamos, sobre todo en el tema de prestación de información de mercados financieros. Es decir, nosotros tratamos de brindarles toda esa educación necesaria para formarlos como traders y adicionalmente no solamente en este tipo de mercados, sino en cualquier ámbito de los mercados financieros. Nosotros nos dedicamos a la educación y como muchos de ustedes, igualmente veo muchas personas nuevas. Saludo a Julián, saludo a Edgar, a María, a Isabel, mejor dicho, muchas personas nuevas en este webinar y les agradezco a todos por su participación porque la idea de nosotros del Distrito Financiero es poder llegar a todos ustedes y brindarles toda la mejor educación necesaria. Igualmente también les quiero informar que estaremos arrancando esta semana con webinars. El día de hoy tenemos el de backtesting, el día miércoles tenemos el análisis de las bandas de Bollinger con respecto al euro dólar, que es un análisis que vamos a hacer en tiempo real sin ningún inconveniente, pero también quiero invitarlos a que estamos realizando una encuesta en nuestras redes sociales con respecto a los horarios de los webinars. Nosotros queremos tener y llegar a muchas más personas, pero necesitamos que nos ayuden con respecto a esa información. Entonces, no siendo más, vamos a dar inicio a este webinar, empezando por supuesto con nuestra recomendación del día, que seguimos empeñados en brindar la mejor capacitación, sobre todo en el tema de los brokers, y es por eso que nosotros recomendamos esta página que se conoce como qualbroker.com. Esta página es bastante interesante, bastante chévere, sobre todo porque nos brinda una información bastante clara, digamos que completa, con respecto al tema de los brokers. Yo sé que cuando nosotros estamos hablando de brokers es muy difícil que elijamos debido a la gran cantidad que podemos encontrar, pero la idea es que poco a poco nos contextualicemos, nos centremos más en ese tema, pero sobre todo que podamos elegir un muy buen broker. ¿Cuál es la gran ventaja de esta página de cual broker que estamos viendo? Es que nos ofrece información con respecto a un conjunto de brokers que es calificado por diferentes traders. Entonces, un punto bastante importante, bastante relevante, en el cual el recomendado en estos momentos por parte de cual broker es el broker Equity. Digamos aquí los puntos importantes que podemos destacar de este broker es que efectivamente tiene una regulación en Inglaterra, es decir, tiene la regulación FCA, pero también tiene dos regulaciones bastante interesantes, que es la regulación de Dubai y la de Jordania. O sea, ya son dos elementos bastante interesantes debido a que
pues la verdad, conseguir un broker que tenga una regulación en Dubái, que es también de las regulaciones más estrictas, digamos que es bastante interesante, pero igual nosotros le podemos brindar información avanzada para que nos brinde la información sobre el tipo de ejecución, sobre los activos, los métodos de depósito. Incluso aquí ya tenemos algo muy importante, no cobra comisión por depósito ni retiro. Y digamos, aquí también estamos viendo que efectivamente, a pesar de que no nos ofrece la herramienta de CopyTrade, sí nos está ofreciendo información con respecto a que las cuentas se abren a través de Jordania. Entonces, digamos que es un punto bastante importante, sobre todo porque independientemente que nosotros seamos aquí en Latinoamérica, nuestras cuentas ya van a abrir con una regulación bastante interesante. El apalancamiento de este broker es de 1.500, es un buen apalancamiento teniendo en cuenta las regulaciones que tiene el broker. Entonces, si quieren buscar un broker con mayor apalancamiento, sin comisión por retiro, sin depósitos, como pueden ver, hay bastante información. Entonces, les voy a dejar el enlace a través del chat para que si quieren ingresar, puedan ingresar y pues ver toda la información que nos está brindando cual broker. Entonces, pues no siendo más, vamos a arrancar con el webinar del día que es hablando sobre esa herramienta bastante interesante que es backtesting en sí. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este tema tan peculiar, pero sobre todo que tan importante para los mercados financieros? Y es simplemente la evaluación de nuestra estrategia. Nosotros vamos a empezar a definirlo como, digamos, desde el punto de vista más básico y más importante, que es el tema de que el backtesting nos va a permitir evaluar las estrategias que nosotros tengamos en nuestros sistemas de trading. Cuando hablamos de estrategias, pueden ser estrategias desde lo más básicas. Digamos, cuando estamos hablando de lo más básicos es entrar en posición con respecto a la tendencia o entrar entre soportes y resistencias o incluso ya empezar a utilizar patrones de indicadores técnicos, estrategias de análisis fundamental. Mejor dicho, ustedes van a encontrar muchos tipos de diferentes maneras en las cuales van a empezar a tomar posición en los mercados financieros. Pero ¿cuál es el punto importante con respecto al backtesting? Es que va a ser una manera en la cual no solamente vamos a evaluar nuestra estrategia en una primera instancia, sino que vamos a poder gestionar nuestra propia cuenta de trading. Es decir, que nosotros como traders vamos a tener el punto más importante y relevante y es el control sobre nuestros trades. O sea, aquí nosotros como traders vamos a tener ese control sobre nuestros trades con la finalidad de obtener efectivamente ese porcentaje de acierto, que al final de cuentas lo que nosotros buscamos como trader es tener el mejor nivel de riesgo a través de la mejor manera de gestión con la finalidad de tener un porcentaje de acierto bastante alto, es decir, que nuestras estrategias sean realmente rentables y que nuestras posiciones a favor sean mayores que nuestras posiciones en contra. Aquí podemos encontrar diferentes aspectos y diferentes elementos. Primero, que vamos a poder determinar efectivamente en qué momentos o en qué jornadas o en qué sesiones o en qué días nos va mejor operando, no nos va bien operando. Y aquí ya podemos empezar a segmentar efectivamente cuáles son los días en los cuales yo voy a capacitarme y hacer evaluación de los mercados, qué días voy a empezar a tomar posición, sobre qué activos voy a empezar a tomar posición y por supuesto si la estrategia que estoy implementando, debido a que en diferentes páginas web vamos a encontrar 10.000 estrategias, la idea en este punto es que nosotros tomemos una estrategia que nosotros ya sea que creemos o que nosotros adaptemos, pero más que todo es evaluar si esa estrategia para nosotros es rentable e incluso cómo vamos a empezar a mejorar las condiciones de esa estrategia para que se acomode a nuestro sistema de trading. ¿Y esto por qué se debe? Porque normalmente cuando estamos iniciando en el mundo del trading o en el mundo de los mercados, siempre vamos a encontrar ese enfrentamiento entre lo que realmente estoy aprendiendo al punto en lo que estoy copiando. Normalmente vamos a hacer mucho copy trade, vamos a tratar de copiar las estrategias, los sistemas que vamos a encontrar desde páginas web, de diferentes traders que vamos a empezar a seguir, pero lo importante es que nosotros empecemos a adaptar esas estrategias. ¿Por qué? Porque inicialmente nosotros no conocemos al 100% cuáles son las condiciones de esa estrategia. Muchas personas pueden seguir a diferentes traders, pero o incluso por Instagram, esto está tomando mucha fuerza por esas personas que quieren ser efectivamente estos, ¿cómo podría decirlos? Como profesionales en el trading que utilizan los estados de Instagram, los estados de Facebook y simplemente no muestran unas partes de sus operaciones, pero no están mostrando realmente cómo están operando, cuál es la estrategia que están marcando
Y la idea es que nosotros como traders efectivamente empecemos a implementar nuestros propios sistemas, ya sea propios o ya sean copiados. Lo importante es que digamos que haya una convergencia entre esas estrategias con nuestros sistemas de trading. Poco a poco lo iremos acomodando, pero la única manera en la cual nosotros vamos a evaluar el 100% es a través del backtesting. En sí, lo que nos está diciendo el backtesting es evaluar nuestra estrategia y mirar si toda la combinación de los factores que hemos mencionado hasta este punto tienen elementos que nos están contribuyendo, es decir, que si nuestra estrategia realmente está siendo rentable y si la construcción de nuestro sistema de trading realmente es favorable o es positiva en ese aspecto. Entonces, un punto claro que debemos empezar a analizar. Veo algunas preguntas con respecto al webinar. No se preocupen que el webinar va a estar grabado y va a estar disponible para ustedes sin ningún inconveniente, dado que este se demora alrededor de unas cuantas horas subiendo en alta calidad. Ya es como propio del sistema de GoToWebinar y lo van a tener acceso sin ningún problema y sin ningún inconveniente. Entonces, digamos, para que recuerden y digamos que no se preocupen que van a poder repetir este webinar las veces que ustedes lo deseen. Ahora sí, ¿qué podemos entender con respecto al backtesting? En sí es el proceso de probar una estrategia de trading antes de emplearla. Es decir, que nosotros lo que queremos a través del backtesting es evaluar nuestras estrategias. En primera instancia, es un poco difícil evaluar una estrategia que nosotros no hemos adoptado. ¿Por qué? Porque a medida en que nosotros vamos construyendo nuestro sistema de trading, nosotros lo vamos a poner en práctica, ya sea en cuenta de práctica, o es decir, cuenta demo o cuenta real, ya sean sobre diferentes activos, nosotros queremos probar efectivamente esa estrategia. Pero llegar a probar esa estrategia puede ser un poco complicado, sobre todo al inicio, porque no tenemos una buena gestión del riesgo, no conocemos las condiciones de los mercados desde un punto de vista inicial. Y esto poco a poco lo vamos a empezar a obtener a través de la experiencia y a través del estudio. Entonces es por eso que el backtesting, lo que se recomienda en primera instancia, es que se utilice sobre sistemas o estrategias que no hemos implementado aún en los mercados, es decir, que no hemos implementado en cuentas reales. ¿Por qué? Porque la finalidad de el backtesting es evaluar si esa estrategia nos conviene o no nos conviene. Entonces no se preocupen, pero en primera instancia lo que estamos tratando de hablar es efectivamente ese punto, saber si la estrategia es viable. ¿Y cómo vamos a poder ver si realmente es viable esa estrategia? Es a través de este instrumento porque nos va a permitir efectivamente conocer las aproximaciones que nos está brindando esa estrategia y saber si esas aproximaciones realmente son correctas. Adicionalmente, vamos a tener un punto muy importante que es el tema del porcentaje de acierto. Esto es una de las características más importantes. ¿Y esto por qué se debe? Porque si nosotros como traders no conocemos realmente si la estrategia es viable o si nos está brindando un porcentaje de acierto, ¿por qué vamos a implementar algo que no nos está brindando esa rentabilidad? Cuando estamos hablando de porcentaje de acierto es efectivamente que las posiciones ganadoras sean mayores que las posiciones perdedoras o incluso posiciones que no presentaron beneficios o rendimientos. Entonces ese es el punto importante del backtesting, saber si la estrategia es viable o no es viable. Adicionalmente también vamos a tener una variable muy importante que es el tema de relación riesgo-recompensa, porque aquí es donde nosotros vamos a poder evaluar si nuestra estrategia realmente tiene el nivel de riesgo o esa gestión del riesgo que podemos empezar a adoptar o incluso hay algunos momentos en que el backtesting nos puede estar determinando que podemos aumentar ese nivel de riesgo. Es decir, que si nuestro riesgo lo tenemos en 5%, lo podamos pasar a 10% y si la estrategia no lo soporta y nos brinda efectivamente ese porcentaje de acierto de un nivel bastante alto, pues estamos mejorando nuestra relación riesgo-recompensa. O incluso, caso contrario, hay algunas estrategias que pueden tener un nivel bastante alto en el riesgo y puede que esas estrategias no se acomoden a nuestro sistema de trading. ¿Cómo nosotros vamos a evaluar eso al final? Va a ser a través de la relación riesgo-recompensa, es decir, de poder mirar efectivamente si nuestro nivel de riesgo es muy alto, poderlo disminuir poco a poco con la finalidad de obtener esos rendimientos o esos beneficios que el mercado nos quiere brindar. Entonces es un punto también importante y relevante. Adicionalmente, que es una de las primeras o es una medida inicial la cual vamos a empezar a eliminar esos aspectos emocionales. ¿Y por qué nos referimos más a esos aspectos emocionales? Porque nosotros como traders estamos arraigados desde un punto de vista inicial
a nuestras emociones, sobre todo en nuestras posiciones iniciales. Es decir, cuando estamos empezando, sobre todo en cuenta real, porque la experiencia de la cuenta real, sin duda alguna, es diferente a la de cuenta práctica, sobre todo si nuestra psicología tiene aspectos de adversión o apetito al riesgo bastante altos, vamos a sentirlos de una manera diferente desde el punto de vista de la demo al punto de vista de la real. Pero efectivamente el backtesting lo que nos va a permitir es evaluar ese punto y saber si en algunas posiciones o en algunos momentos en los cuales tuve pérdidas significativas o que tuve pérdidas que sobrepasaron mi nivel de riesgo, podamos entrarlas a evaluar y por supuesto empezar a decir si realmente ese día emocionalmente no me fue bien, si pasó es un aspecto personal o si los mercados presentaron un alto nivel de volatilidad por un aspecto económico, coyuntural, que no se cumplió o no me di cuenta con respecto al calendario económico. Entonces ahí es donde yo voy a empezar a mirar esos aspectos emocionales que pueden sesgar mi visión y por supuesto que cambiar el juicio de mis decisiones de inversión. Entonces es un punto bastante importante y relevante que nos va a permitir este tema del backtesting. Adicionalmente, las estrategias técnicas y fundamentales siempre deben ser probadas. Les voy a colocar un supuesto. Si nosotros tenemos una estrategia con respecto a las nóminas no agrícolas, en las cuales vamos a tomar la tendencia del mercado con un gráfico de eurodólar de una temporalidad de una hora y lo que hacemos es que esperamos la vela de confirmación y para tomar la tendencia, efectivamente esta estrategia tiene que estar basada o elaborada con respecto a estos parámetros tanto fundamentales e incluso técnicos. Nosotros no podemos empezar a tomar una estrategia sin tener en cuenta este análisis de mercado inicial que es bastante básico, pero que nos va a brindar una información totalmente importante y relevante, sobre todo si nosotros llegamos a condicionar estrategia que cumplan estos dos elementos, vamos a tener una mejor gestión y por supuesto que una mejor experiencia en los mercados financieros. Muy bien, tengo una pregunta de Andrés. Andrés me está preguntando que si uno el backtesting lo puede implementar sobre cualquier estrategia. En teoría sí, la verdad lo digo en teoría porque no conozco ninguna estrategia que realmente no se pueda evaluar con backtesting, porque de hecho efectivamente el backtesting lo que nos va a pedir, permitir y exigir es un registro y normalmente esos registros siempre van a ser contables o por lo menos se pueden materializar a través de un Excel. Pero la verdad puede que exista alguna estrategia que no sea así, de pronto una estrategia de sentimiento de mercado, pero no estoy seguro, Andrés. Igualmente, sí les recomiendo y digamos que también les quiero anunciar a todos ustedes, es que en nuestro curso intermedio nosotros empezamos a enseñar diferentes maneras en las cuales vamos a implementar indicadores técnicos y hagamos las primeras pautas de las estrategias o de los sistemas de trading. Entonces, si ustedes quieren saber más de estos cursos, les los invito a que nos dejen el comentario para comunicarnos con ustedes más adelante. Entonces, muy bien, ya miramos los aspectos generales del backtesting. Es un proceso con datos históricos. Es muy puntual que nosotros tengamos este conocimiento, sobre todo tener en cuenta esta variable. ¿Y por qué se debe? Porque efectivamente lo que vamos a hacer con el backtesting es revisar nuestra estrategia con respecto a información estadística que tomamos de los precios con periodos anteriores. Normalmente el backtesting siempre vamos a evaluar con respecto a en qué momento hubiéramos tomado posición, en qué momento hubiéramos colocado nuestro stop loss, nuestro take profit y esos elementos siempre los vamos a registrar, pero estos van a ser meramente históricos debido a que los mercados financieros se comportan bajo análisis estocástico, es decir, movimiento aleatorio de precios. Entonces, un punto importante, relevante, también debemos tener en cuenta que al momento que estamos realizando backtesting, vamos a tener en cuenta aspectos técnicos y aspectos fundamentales, es decir, desde el punto de vista técnico, que llegó a tocar mi stop loss, que llegó a tocar mi take profit, digamos, o que sobrepasó una resistencia o sobrepasó un soporte, que si estamos utilizando los puntos pivot o puntos pivote y digamos que llegaron a sobrepasar la segunda resistencia o el tercer soporte. Esos son los puntos que nosotros vamos a estar registrando en nuestro backtesting o nuestro Excel con la finalidad de por lo menos tener ese registro de que se están cumpliendo esas condiciones. Y esto puede llegar a ser lo complicado del backtesting y es que ese debe tener al menos 200 entradas. Cuando nos referimos a 200 entradas, sí quiero ser bastante enfático porque muchas veces las personas nos están, o diferentes estudiantes, traders, nos dicen que 200 entradas es complicado, porque cuando nos referimos a entradas son posiciones, no estamos hablando de supuestas, son posiciones que nosotros
tomamos o tomaríamos, si estamos evaluando una estrategia antes de implementarla, y es tener este registro de entradas. Y ese, digamos que puede llegar a ser una de las consecuencias o más que todos los puntos negativos que tiene el backtesting debido a que exige una disciplina al 100%. No es una disciplina normal, no es alguien para, digamos, que no tenga mucha paciencia. De hecho, el backtesting desarrolla demasiada disciplina en los mercados financieros, sobre todo para los traders, debido a que mantener un registro de 200 entradas puede llegar a ser un poco complicado, pero aquí la idea es que poco a poco vayamos avanzando en este tema. Ahora sí, ¿para qué nos sirve efectivamente el backtesting? Primero, para evaluar una estrategia, es decir, si una estrategia de trading realmente es eficiente o no. Digamos, esto ya lo tenemos una explicación desde el punto de vista inicial bastante alto, pero también lo que nos va a permitir el backtesting es mirar cuál es la resistencia que tiene mi estrategia. Es decir, aquí vamos a poder plantear diferentes escenarios para saber si mi estrategia realmente es rentable o no es rentable dependiendo de diferentes escenarios. Desde el punto de vista optimista, si tenemos una estrategia con respecto al petróleo, realmente mirar un escenario en el cual, digamos que las reservas de crudo cada vez sean más bajas, que haya una escasez de producto por el cual los precios internacionales del crudo suban. Entonces, eso es una estrategia desde el punto de vista optimista. Un escenario desde el punto de vista realista, lo que estamos viviendo actualmente, volatilidad con respecto a Irán contra Estados Unidos, digamos que eso ha afectado fuertemente el petróleo, que tenemos inventarios de petróleo por parte de los Estados Unidos, que tenemos también reuniones por parte de la OPEP. Entonces, digamos que eso ya es un escenario bastante realista. Y también podemos tener escenarios pesimistas en los cuales el aumento de bombeo por parte de la OPEP del acuerdo ya, digamos, elimina el acuerdo, aumenta el bombeo drásticamente. También tenemos que países como Irán, Siria aumentan efectivamente esa producción de bombeo, entonces eso ya es un escenario pesimista, pero la idea es que nuestra estrategia o nuestro sistema de trading realmente llegue a soportar todos estos tipos de escenarios. Entonces es un punto bastante importante y relevante. Adicionalmente, que también esta estrategia lo que nos va a permitir es mirar los niveles de confianza y de certidumbre que existen en la estrategia, es decir, empezarlos a evaluar desde el punto de vista estadístico. Y nunca podemos olvidar que en el backtesting o en cualquier otro tipo de registro, la estadística va a ser nuestra gran aliada con la finalidad de empezar a eliminar los aspectos psicológicos, pero más que todo es empezar a evaluar si realmente mi estrategia es o no es rentable. Ahora bien, pasamos a las diferentes formas que vamos a poder empezar a realizar backtesting. La primera de todas, la más popular y pues la que podría llegar a ser un poquito más complicada es el registro manual. ¿Y por qué puede llegar a ser un poco complicado? Efectivamente porque registrar manualmente 200 entradas es bastante difícil. No les voy a decir que es una tarea sencilla, pero este es el punto más relevante al momento en que podemos empezar a separarnos como buenos traders o traders regulares o incluso malos traders. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista inicial, y esto no lo decimos nosotros del distrito financiero, sino lo dicen diferentes traders, diferentes escuelas, diferentes profesionales, incluso Goldman Sachs, ustedes pueden encontrar artículos de Bank of America, determinan que la disciplina va a ser el factor clave y determinante en este mundo de los mercados de capitales. Si nosotros no tenemos la disciplina de poder registrar nuestra estrategia y evaluarla, va a ser bastante diferente o incluso difícil poder tener un mejor avance o un desarrollo más adelante con estos temas. Entonces, por eso es que el registro manual puede llegar a ser un poco complicado, pero es el que nos va a brindar más información y es la manera más recomendada, debido a que de la manera manual nosotros vamos a empezar a registrar todas las condiciones de nuestra estrategia. ¿Y cuáles van a ser esos aspectos positivos que nos va a brindar el backtesting manual? Es que primero vamos a entender la estrategia. ¿Por qué se debe esto? Porque a medida que nosotros vamos implementando y vamos registrando poco a poco una estrategia de trading, vamos a poder empezar a modificarla. ¿Y eso por qué? Porque vamos a conocer las condiciones. Les voy a poner un ejemplo. La estrategia más sencilla. RSI, bandas de Bollinger. Entonces, son dos indicadores técnicos bastante populares en el cual lo que esperamos es efectivamente que los precios sobrepasen la banda superior o inferior de Bollinger. En el caso en que haya digamos, un rompimiento de la banda superior de Bollinger, y el indicador del RSI, el índice de fuerza relativa, nos determina que efectivamente hay un momento de sobrecompra, es decir, que la línea del oscilador está por encima del nivel de 70.
Estas ya son dos condiciones iniciales en las cuales lo que nos dice la estrategia es que debemos tomar una posición contraria, es decir, tomar una posición de venta y aguantarlo hasta que el RSI llegue a su media o que los precios vuelvan a la media de las bandas de Bollinger. Entonces, eso es una estrategia bastante sencilla, pero a medida que ustedes la van registrando poco a poco, se van a poder dar cuenta de que los lunes, los miércoles y los viernes no cumplió la condición, pero se acercaba bastante al nivel de 65 o 69 y ahí se presentaba el cambio de tendencia, digamos, en el RSI. O incluso se pueden dar cuenta de que no es necesario tomar los 20 periodos, sino que vamos a tomar alrededor de 18 periodos para que la información nos brinde más señales y puede que eso les brinde una mejor experiencia y puedan obtener más información y por supuesto que mucho más beneficio. Esa es la diferencia entre el backtesting automático y el backtesting manual, es que aquí sí vamos a conocer al 100% nuestra estrategia. Adicionalmente que vamos a poder ver todos los patrones del activo de una manera más clara y más sencilla. Es decir, que efectivamente a medida que ustedes van conociendo su estrategia van a poder darse cuenta si realmente esos patrones que se están marcando sobre el activo cumplen las condiciones de su estrategia o incluso ustedes se pueden empezar a dar cuentas de un sistema un poco más elaborado en el cual pueden empezar a implementar otros indicadores reemplazando el RSI o incluso pueden empezar a aumentar sus niveles de riesgo, es decir, su gestión de riesgo los días martes y jueves, digamos que estamos hablando entre la sesión asiática y la sesión europea para las personas que les gusta operar entre estas dos jornadas o en el overlap, es decir, la convergencia entre la sesión europea y la sesión americana. Por dicho, ustedes pueden encontrar bastante condiciones como las que les estoy mencionando y estas son pocas que les van a poder determinar un mejor patrón y por supuesto que una mejor gestión y una mejor experiencia al momento de implementar su estrategia en los mercados financieros. Y la tercera, que es el punto más importante, en lo cual desde un vocabulario más coloquial diría que es lo más pro, es el tema de generar disciplina en los traders. Y disciplina es al momento de registrar cada una de las entradas, mirar cuáles fueron los aspectos fundamentales, aspectos técnicos, si tocó stop loss, take profit, mejor dicho, todos los elementos. Y ese también es un punto bastante importante y relevante que debemos empezar a tener en cuenta. ¿Cuál es la desventaja? Que es un proceso muy lento o es un proceso más lento que el sistema automático. ¿Y esto por qué se debe? Porque pueden existir estrategias que les permita solamente tomar una posición al día. Entonces ustedes se imaginan esperar 200 entradas, es decir, aguantar dos o esperar 200 posiciones para evaluar una estrategia. Este puede llegar a ser el punto complicado. Por eso es que nosotros siempre recomendamos tomar el histórico en una primera instancia y después empezar a registrar cada una de las entradas. Y esto lo que nos va a permitir es efectivamente empezar a agilizar un poco el proceso, pero es muy importante que respetemos la regla de las 200 entradas. Ni una entrada más y una entrada menos. Aquí la idea es que tengamos control con respecto a eso y pues al final de cuentas también va a ser información que va a retroalimentar nuestra estrategia y nuestra gestión de inversión. Entonces, un punto bastante importante. Otro aspecto negativo es que este proceso automático puede llegar a ser bastante tedioso. Tedioso en el sentido en que puede exigirle tanta disciplina al trader o que lo puede llegar a aburrir. Entonces, si hay personas que no son pacientes y no son 100% disciplinados, pues pueden decir, no, este día hice la entrada, pero no la voy a registrar. Y eso se puede empezar acumulando, acumulando. O sobre todo para personas que tengan muchas entradas al día, entonces digamos que están evaluando diferentes activos. Puede llegar a ser también un poco complicado mantener el registro de todas sus posiciones. Por eso es importante que nosotros estemos vigilando estos elementos. Y también que es un poco complicado de optimizar. Cuando estamos hablando de optimizar, es efectivamente tratar de pasar o llevarla a procesos un poco más automáticos. Igualmente no se preocupen con esto, que esto hace parte de nuestro curso avanzado. Esto es un tema un poco más complejo de lo normal, pero por supuesto que a medida que vamos dominando el registro del backtesting, vamos a poder evaluar y tener una mejor claridad con respecto a qué estrategias no son y no son rentables. ¿Cuáles son los puntos que vamos a tener en cuenta con respecto al registro de nuestro backtesting de manera manual? Vamos a tener en cuenta las fechas, el activo, la periodicidad, los tipos de entrada, cuáles van a ser los escenarios, las sesiones de trading, si tomamos una posición
ya sea en compra o venta, si se están cumpliendo las señales de la estrategia, cuáles son los precios que están determinándose en esos momentos con respecto a la entrada. Vamos a tener en cuenta con respecto a si no llegó a tocar take profit, si llegó a tocar stop loss, va a ser la relación ganancias, pérdidas, y adicionalmente que vamos a poder empezar a analizar resultados mensuales, trimestrales, semestrales e incluso podemos llegar a empezar a implementar resultados diarios. ¿Cuál es la ventaja de empezar a tomar efectivamente estos periodos de evaluación? Es que vamos a poder ver si mensualmente o semanalmente vamos a llegar a ser realmente rentables o no como traders. Ahora, vamos a mirar el backtesting desde el punto de vista automático, que es el más popular de todos, digamos, sobre todo que actualmente ha tenido como mayor fuerza a comparación de otro, digamos, del backtesting, sobre todo manual. Y es efectivamente que es la manera más recomendada por los traders, pero sobre todo aquellos traders que tienen experiencia en el mercado, que tienen ya los conocimientos de análisis técnico, análisis fundamental totalmente pulidos y sobre todo que tengan conocimientos con respecto a la programación, porque efectivamente cuando estamos hablando de backtesting es evaluar una estrategia automática, es decir, estamos viendo automatización de procesos. Les voy a poner el ejemplo, volviendo a nuestro RSI y las bandas de Bollinger. Entonces ustedes tienen la condición de esta estrategia. Lo que hacen estos traders que ya tienen todos estos conocimientos es a empezar a aprender sobre temas de programación y tomar esa estrategia que normalmente nosotros haríamos manualmente y volverla automática. Entonces al momento en que se vuelve automática es simplemente un robot que se crea a través de las herramientas de Expert Advisors y o asesores expertos. Lo que hacemos nosotros es que utilizamos MetaTrader para evaluar la estrategia a través del comando Control R. Entonces aquí es donde nosotros podemos evaluar la estrategia y es donde vamos a ver es efectivamente esas grandes ventajas y es que el backtesting se realiza en muy poco tiempo, es decir, no es necesario esperar las 200 entradas. Si ya tenemos el programado del robot o digamos que efectivamente ese proceso automático, simplemente lo colocamos, marcamos una temporalidad y le damos a analizar y lo que va a hacer MetaTrader es evaluar el robot y nos va a determinar efectivamente cuántas fueron las posiciones ganadoras, compradoras, cuántos pips en promedio gané, cuántos pips en promedio perdí, cuál fue el mejor día, mejor dicho, todos los resultados que vimos en la tabla anterior, en esta acá, nos la va a brindar efectivamente digamos que el backtesting automático en cuestión de minutos. Entonces esa es la gran diferencia del tema del backtesting de forma, digamos, de esta forma automática con respecto a la forma manual. Adicionalmente, que es fácil de optimizar, sobre todo porque ya tengo todos los conocimientos para mejorar la estrategia, pero adicionalmente que va a ser una estrategia que vamos a poder evaluar sobre diferentes activos debido a que MetaTrader me lo va a permitir y por supuesto que vamos a tener ciertas condiciones. Primero que tengamos una buena conexión a Internet debido a que es una evaluación automática en la cual está tomando un conjunto histórico de manera rápida. Entonces, digamos que la conexión a Internet es lo más importante, pero también es un buen equipo con un buen procesador, porque debido a que estos procesos evalúan un conjunto de datos tan elevado, sí es importante que tengamos un buen equipo con un buen procesador debido a que va a estar en constante análisis. ¿Cuáles van a ser las desventajas de el backtesting automático? Primero, necesitamos conocimientos de programación. Sin conocimientos de programación es muy difícil llegar a automatizar un proceso. ¿Y esto por qué se debe? Porque al momento en que estamos automatizando, debemos tener en cuenta las conexiones, efectivamente que si tenemos una posición en compra, una posición en venta, solamente la posición en compra tiene que cumplir ciertas condiciones, digamos, si estamos mirando RSI bandas de Bollinger, efectivamente que el RSI esté por encima del nivel de 70 o 80, que las bandas de Bollinger hayan presentado un rompimiento con dos periodos, entonces ya aquí tenemos unas condiciones que nosotros solamente por esas dos partes debemos empezar a programar y esos árboles de programación tienen un conjunto de ramas, digamos, bastante altos que nosotros con mucho cuidado debemos programar una a una. En el caso en que pueda haber una falla en la estructura, al momento en que nosotros realicemos el proceso automático, pueden arrojarme error y la verdad encontrar esas fallas, sobre todo en una estrategia ya elaborada, puede ser un poquito complicado. Entonces, para que tengamos en cuenta la diferencia entre el backtesting automático y el backtesting manual. Muy bien, Julián David nos está haciendo una pregunta. Muy buena noche para ti, Julián. ¿Qué tipo de backtesting uso? Yo, en primera instancia, uso el manual. ¿Por qué el manual? Porque vamos a tener un registro que les voy a mostrar, no se preocupen, a todos ustedes, nos va a mostrar un Excel de cómo vamos a realizar efectivamente el registro de un backtesting manual
pero sobre todo porque en el manual, lo que yo hago como trader es que coloco valores agregados. ¿Qué son esos valores agregados? Digamos, normalmente mis estrategias se centran más que todo en fundamentales que en técnicos. Pero entonces les voy a, digamos, volviendo a nuestro ejemplo del NFP, de las nóminas no agrícolas, en los cuales nosotros colocamos efectivamente que íbamos a coger la tendencia de acuerdo a la publicación de las nóminas. Lo que muchas personas no saben es que cuando se publican las nóminas no agrícolas, también se está publicando información con respecto al informe de empleabilidad y la tasa de desempleo de Canadá. Entonces, desde mi punto de vista personal, a mí me gusta tomar mucho el par dólar con respecto al dólar canadiense, porque normalmente cuando hay un dato negativo con respecto a las nóminas no agrícolas, el dato canadiense es positivo. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero realmente es por tema de backtesting, porque el backtesting históricamente me ha dicho que cuando hay esa convergencia entre esas dos condiciones, el dólar con respecto al dólar canadiense, digamos, presenta una depreciación bastante fuerte, es decir, que hay un movimiento bajista bastante marcado e incluso más de una vez ha sido alrededor de entre 80 a 100 pips. Entonces, ahí lo que yo trato de hacer es que condiciono efectivamente mi estrategia teniendo en cuenta stop loss alrededor de unos 10 pips, take profit. Aunque es un poquito complicado, siempre trato de colocar efectivamente mi primer take profit debajo de los 50 pips y si llega a tocar los 100 pips, pues súper bien por mí, digamos. Pero esto como yo lo he determinado a través del backtesting manual, porque a través de efectivamente este backtesting es una manera en las cuales me he podido dar cuenta de eso. Adicionalmente, que la estrategia de las nóminas no agrícolas es una publicación al mes. Entonces es más sencillo hacer backtesting porque lo que puedo hacer es que puedo tomar el NFP de los últimos 5 años y compararlo con respecto a los datos de empleo de Canadá. Entonces, como pueden ver, es una manera un poco más sencilla, pero es una estrategia que se puede hablar de una manera mucho más fácil. Entonces, normalmente yo siempre recomiendo la parte de manual. Que si tengo backtesting desde el punto de vista automático, sí. Alrededor tengo unos cuantos robots que pues a través de diferente investigación he empezado a programar y tengo que admitir que el backtesting es mucho más rápido, pero el problema es que más de una vez se me ha presentado un error y esos errores llevan bastante tiempo, primero identificarlos y segundo de cómo mejorarlo. Entonces eso también es un elemento, Julián, que debes tener en cuenta. Espero haberte respondido a la pregunta, Julián. Igualmente, si alguien más quiere realizar una pregunta, no se preocupen que la idea de esta noche es que podamos desarrollar y por supuesto que solucionar cualquier inquietud que tengan. Entonces, muy bien, Julián. Volviendo a nuestra presentación, ahora vamos a mirar cuáles son los errores más comunes que nosotros vamos a empezar a encontrar o sobre todo a ver al momento que empezamos a implementar eh, el backtest. Primero, que la mayoría de los traders no llevan su registro. ¿Por qué? Porque efectivamente requiere tanta disciplina que llega un punto en el cual uno determina, no voy a colocar el registro, me da pereza, tengo demasiados trades, entonces eso puede llegar a efectivamente sesgar el backtesting y pues podemos llegar a tener bastante información errónea o faltante y eso lo que nos puede llegar a hacer es sesgar un poco más la decisión o la información de los resultados que nos vaya a arrojar el backtesting. Entonces, un punto de cuenta que debemos tener en cuenta. La mayoría de traders no somos disciplinados al 100% y eso sí puede llegar a ser un problema bastante importante y relevante. Por eso yo les recomiendo que tengamos bastante paciencia al momento que estamos haciendo el backtesting, sobre todo porque es un resultado muy positivo. También que normalmente cuando son tareas bastante tediosas, nosotros tratamos de delegarlas o simplemente no cumplirlas, sobre todo al mediano plazo. Es decir, que puedo llevar un mes muy juiciosamente en mi backtesting, pero al momento del segundo, el tercer mes ya me dando pereza y el quinto mes ya se me olvida efectivamente qué era lo que estaba registrando. Por eso es que nosotros debemos tener mucho cuidado con eso y el punto más importante es que cuando estamos arrancando en el mundo del trading, copiamos muchas estrategias. O sea, ustedes pueden colocar estrategias de trading en Google y les van a salir 10.000 resultados. Pero nosotros realmente no conocemos las condiciones de esa estrategia. Por eso es que primero nosotros debemos tener claro cuáles van a ser nuestros parámetros iniciales. Es decir, van a ser las posiciones que voy a tomar con respecto a qué indicadores, cuál va a ser nuestra gestión de riesgo, cuál va a ser nuestro porcentaje de aceptación de pérdida. Mejor dicho, hay diferentes elementos, pero si nosotros no conocemos cuáles son los que nos condicionan a nosotros como trader, muy difícilmente vamos a llegar a condicionar los que están o los que son de ese trader que estamos copiando. Por eso diferentes brokers ofrecen la herramienta de copy trade, pero la verdad yo les recomiendo que si estamos empezando, tratemos de estructurar las estrategias por nuestro gusto, por nuestra comodidad, por los activos que nos gustan.
Entonces es un punto bastante importante y relevante que debemos tener en cuenta. Ahora bien, vamos a pasar a nuestro ejemplo con respecto al backtesting de una manera un poco más manual. Entonces, pues me gustaría saber si todos en estos momentos están viendo el Excel que les estoy mostrando. Entonces, me gustaría saber si me pueden ver, si pueden ver el Excel. Les recomiendo que se comunican. Luisa, me dices que sí. William también. Un saludo para ti, William, para Luisa. Muy bien, de pronto bueno, tenemos bastantes asistentes. Me gustaría saber si todos efectivamente, sí. Muy bien, Edgar, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué estamos viendo primero o en primera instancia con respecto a este backtesting? Primero, el activo. Pues aquí ya estamos viendo la paridad que estamos viendo. O en este caso estamos viendo paridad porque es un backtesting que tengo o que el distrito tiene desde hace bastante tiempo con respecto a Forex. Pero si ustedes quieren colocar oro, si quieren colocar petróleo, si quieren colocar acciones, vamos, si quieren ver cómo se comporta Amazon, cómo se comporta Uber, cómo se comportan, digamos, diferentes activos del mercado bursátil, también lo pueden realizar. Vamos a colocar la temporalidad. Es muy importante tener en cuenta esto porque así vamos a poder evaluar las estrategias en el corto o en el largo plazo teniendo en cuenta diferentes condiciones del gráfico. Entonces, un punto importante, adicionalmente vamos a colocar la fecha inicial en la cual nosotros vamos a realizar el backtesting hasta la fecha final. Obviamente la fecha final no la vamos a conocer hasta que tengamos las 200 entradas. Esta es una estrategia de punto pivote con respecto a las velas Heiken-Ashi. Ya recordé bastante. Entonces aquí lo importante es ver cómo se comporta el comportamiento o la forma de la vela Heiken-Ashi con respecto a los puntos pivot. Entonces, si la vela Heiken-Ashi empieza por encima del punto pivot, es decir, que llega a tocar la primera resistencia, es cuando nosotros tomamos una posición compradora. Caso contrario, cuando la vela Heiken-Ashi toque por debajo del punto pivot, es decir, que llega a tocar, sobrepasar el primer soporte, ahí es cuando tomamos posición en venta. Entonces, primero, como pueden ver, yo tengo el registro de los días en los cuales se tomó posición, tengo la fecha en la cual tomé la posición, la hora, la sesión de trading, el tipo de entrada, es decir, que si se presentó rompimiento de mi condición, si no se presentó rompimiento de la condición, el precio en el cual yo entré, la posición en la cual yo tomé, la vela diaria que se formó con respecto a pips, eh, y vamos aquí estamos viendo también la vela señal, es decir, la señal que tengo del indicador, cuál fue mi máxima ganancia, cuál fue o cuál hubiese sido mi ganancia o mi pérdida o mi máxima pérdida si llegó a tocar take profit, si llegó a tocar stop loss y dependiendo de sus estrategias van a condicionar los elementos. Entonces, es decir, que si están viendo RSI bandas de Bollinger, entonces que las bandas de Bollinger, rompimiento superior o rompimiento inferior. El RSI, el nivel que les está marcando el RSI, en este caso lo que yo tengo es el pivot, es decir, el punto pivote, cuál fue el comportamiento con respecto al spread y lo que estamos aquí viendo es ya es la estrategia de los soportes y de las resistencias. Adicionalmente, lo que pasa en el mercado forex es que ustedes saben, yo creo que la mayoría de ustedes saben, que efectivamente hay aspectos fundamentales que pueden llegar a afectar el comportamiento del activo. Entonces, en este caso, lo que normalmente hacemos en Forex es que colocamos las dos divisas y tratamos de mirar cuáles fueron las noticias que le impactaron a esa divisa. Entonces, digamos, en este caso estamos viendo que al dólar le impactó el PMI manufacturero, el discurso de miembros del foro del Banco de la Reserva, bueno, de la Reserva Federal. También aquí tenemos el discurso por parte de la OMC. Entonces, son diferentes elementos que pueden llegar a determinar el comportamiento de la estrategia y finalmente tenemos cuál fue la tendencia del activo. Muy bien, Luisa me está preguntando que por qué me salto en algunos días. No es que me salten algunos días, Luisa, sino que lo que pasa es que tengo las celdas ocultas. Entonces no te preocupes de cuando... ¿Y por qué las tengo ocultas? Porque normalmente lo que yo hago es el registro diario, pero cuando no tengo posición, pues simplemente va a ser algo vacío porque efectivamente no tengo entrada, pero igualmente tengo el registro. Entonces, este es como uno de los elementos que más hay que tener en cuenta. Digamos que lo hago así es sobre todo porque para cumplir las condiciones de las entradas. Entonces, cuando ustedes realicen todo esto, puede llegar a ser un momento, digamos que un proceso bastante exigente, pues les puede exigir bastante disciplina, pueden llegar a tener un poco de cansancio, pero lo importante va a ser esto.
y es el tema de los resultados. Excel es una calculadora increíble y es una herramienta que les va a permitir tener efectivamente el cálculo de todos esos elementos. Si quieren saber más sobre el backtesting, esto hace parte del curso avanzado. Entonces esto no hace parte del curso básico intermedio, sino que aquí yo lo hablamos de avanzado, porque como habíamos mencionado, para realizar ya sea backtesting automático o técnico, debemos tener en cuenta elementos de análisis técnico y análisis fundamental. Y normalmente el análisis fundamental hace parte de nuestro curso intermedio, el análisis técnico hace parte de nuestro curso básico como de nuestro curso intermedio. Entonces, por eso nosotros lo dejamos en el tema del avanzado, porque todos estos elementos deben estar pulidos. Si ustedes quieren saber más de esto, los invito a que nos dejen el comentario para comunicarnos con ustedes si quieren saber más sobre nuestros cursos que tenemos para formar traders. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo efectivamente en este punto? Estamos viendo cómo se está comportando nuestra estrategia con respecto a ganancias, a pérdidas en pips, y lo más importante es ver efectivamente las posiciones ganadoras y las posiciones perdedoras sobre el total. De hecho, esa estrategia está en nuestro análisis, lo que nos está determinando es efectivamente que tenemos un beneficio del 85% y una pérdida del 14%. E incluso ustedes pueden empezar a mirar el comportamiento de su estrategia dependiendo de días. ¿Qué podemos mirar efectivamente con respecto a los días de la semana de esa estrategia? Que mirando con respecto al número de trades, podemos ver que el día que más operé en esta estrategia fue el martes. Pero si también tomamos la sumatoria de esos 4 días, como pueden ver aquí en el Excel, nos está diciendo que tenemos 200 entradas, es decir, que cumplimos la condición del backtesting. Y también podemos empezar a ver nuestro promedio de máxima ganancia en pips, es decir, que el día que obtuve mayores pips fue el viernes. A pesar de que fue el día de menos entradas, fue el día que más obtuve pips. Y si miramos efectivamente las posiciones ganadoras, podemos ver que el mejor día, teniendo en cuenta ya cálculos estadísticos, fue el martes. O sea, increíblemente, esto es lo que nos dice Excel y aquí nosotros ya podemos empezar a conocernos un poco más. Si ustedes quieren tener el registro psicológico con respecto a esos días, también lo pueden hacer. Aquí es donde ustedes pueden decir como el martes, ¿cómo me encontraba yo el martes al momento que estaba tomando posición? ¿Me encontraba bien emocionalmente? ¿Me encontraba mal emocionalmente? Y eso lo que nos puede determinar es decir, los martes, sin duda alguna, voy a operar o los lunes, digamos que el día que me fue más grave de esta evaluación fue el viernes. Entonces digo, no, pues según porcentaje o porcentualmente me dice que el viernes es el mejor momento en el cual no tomo posición. Entonces, esta es la gran ventaja del backtesting, el resultado al final de todo el registro, porque como pueden ver, verlos matemáticamente les va a brindar mucho más información. Ahora bien, ¿cuáles son los puntos que vamos a empezar a tener en cuenta de aquí en adelante? El backtesting es una herramienta poderosa, pero no establecer resultados al 100% es complicado. Es decir, que nosotros debemos primero tener el registro de todas las posiciones que también estamos tomando en nuestra estrategia. Adicionalmente, que los resultados no van a ser completamente verídicos o 100% confiables y debido a que efectivamente los precios son estocásticos, es decir, que los movimientos de las cotizaciones de los activos se basan con respecto a el análisis estocástico. Entonces, digamos que no es una herramienta 100% efectiva, pero como todo en los mercados, esto no, digamos que los mercados nunca se van a comportar de un movimiento armónico racional, debido a que efectivamente lo bello de los mercados financieros es que es algo aleatorio, pero es algo hermoso. También que no necesariamente el backtesting no nos va a permitir efectivamente tener un control completo sobre la estrategia. Pueden haber elementos como noticias, eventos, publicaciones, discursos que pueden llegar a cambiar el comportamiento de el backtesting. Entonces es muy importante que nosotros tengamos ese registro, como les había mostrado, con respecto a aspectos económicos, calendario económico, diferentes puntos que pueden llegar a impactar el comportamiento de la estrategia. Tercer elemento que debemos empezar a tener en cuenta, las matemáticas van a ser nuestra aliada. Es decir, que aquí vamos a poder evaluar desde un punto de vista matemático cómo se está comportando nuestra estrategia y eso lo que nos va a permitir es tener una mejor gestión en nuestros sistemas de trading y, por supuesto, que el último punto que les quiero dejar es no se adelanten a automatizar procesos si no tienen dominado el análisis técnico, el análisis fundamental y el backtesting manual. ¿Y esto por qué? Porque cuando ustedes tengan estas tres herramientas van a poder empezar a
entrar al tema de programación. Adicionalmente, si quieren automatizar procesos, tienen que empezar a programar. Y para empezar a programar, hay que saber muy bien programar, porque donde les llega a quedar un sistema, un código mal establecido, o una condición mal establecida, o el robot les puede empezar a tomar posiciones erróneas y sin duda alguna eso puede llegar a ser una catástrofe para nuestras cuentas. Entonces, mucho cuidado con esto. Y ya con esto llegamos al final del webinar del día de hoy. La verdad fue un webinar bastante largo, pero sin duda alguna, pues hablamos sobre temas bastante importantes. Digamos, este tema del backtesting es una buena manera en la cual vamos a empezar el año o este 2020. Les dejo nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Twitter, Facebook. Los invito a que nos sigan, que estamos publicando contenido todos los días. Adicionalmente, si quieren saber más sobre los cursos de formación de trading, sobre las formaciones que tenemos con respecto a backtesting, análisis fundamental, técnico, indicadores, mejor dicho, todo lo que quieran saber, los invito a que nos escriban al número WhatsApp que aparece en pantalla, 313-414-6338. Y adicionalmente, si tienen alguna pregunta más puntual con respecto al backtesting o otro tema, los invito a que me envíen un correo a r.ramirez@ldfx.com, o para las personas que tengan TradingView y ya me quieran seguir, mi perfil en TradingView es r-ramirez-dfx. Me despido de todos ustedes sin antes invitarlos al webinar que realizaremos este miércoles a las 11 de la mañana hora Nueva York con respecto al euro dólar, y vamos a estarlo analizando con las bandas de Bollinger. Entonces es un análisis que vamos a hacer en el mercado en tiempo real. Los invito a que participen y, no siendo más, les deseo una feliz noche para todos o feliz día de acuerdo al país que corresponda. Les recuerdo, mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales, y no siendo más, les deseo felices trades para todos y nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego y felices trades.